Nandito era apenas un niño de 8 años cuando la vida le impuso una realidad cruel e implacable. Vivía en un pueblo perdido en lo profundo de los Andes, donde el cielo parecía fundirse con las montañas lejanas. La tierra, seca y agrietada, parecía negarse a acoger cualquier tipo de vida, y la pobreza era una constante que consumía a todos, día tras día. Desde que perdió a sus padres, Nandito se quedó viviendo solo en una choza de barro, una pequeña cabaña que parecía más un intento de resistir el inmenso abandono que lo rodeaba. El niño no tenía amigos ni familiares cercanos y la única comida que conocía eran las sobras que por suerte encontraba en las casas de sus vecinos. La gente, cuando lo veía, no veía nada más que una carga, un ser invisible que debía ser evitado. Para muchos, parecía un mal presagio, una carga innecesaria en el ya difícil ciclo de la vida en ese lugar. La vida de Nandito, aunque marcada por la soledad, no había logrado apagar la luz que aún brillaba en su corazón. Él, en su sencillez, todavía creía que había algo más allá del dolor que sentía, una posibilidad de que el mundo pudiera ser diferente. En uno de esos días de extrema necesidad, mientras deambulaba por la cabaña, el niño encontró algo que, por un momento, hizo que su corazón latiera más rápido. Un pájaro herido. Era un ser pequeño que, como él, parecía estar a la deriva, sin rumbo, frágil y perdido. Sin pensarlo dos veces, Nandito lo llevó al interior de su casa, creando un pequeño nido, improvisado con hojas secas y una camisa vieja que aún llevaba puesta. Con cuidado, lo alimentó con lo poco que tenía y lo acarició con la ternura de quien sabe lo que es ser olvidado y aún así elegir dar amor. Con cada gesto de cariño se sentía menos solo y por un breve instante aquel pájaro herido se convirtió en el único para él. Al día siguiente, el hambre volvió a atormentar el pequeño corazón de Nandito. Lo que pensó que era una pequeña victoria en el cuidado del ave, pronto fue reemplazado por la dura realidad de otro día sin comida. Se sentó en un rincón de la cabaña, con la mirada perdida en las paredes de arcilla que, por un momento, parecieron tan solitarias como él. Pero en ese momento de angustia, sucedió algo inesperado. Una mujer mayor, con cabello tan blanco como la nieve que cubría las montañas, apareció ante su puerta. Llevaba un aire de misterio, como si fuera un personaje de algún cuento antiguo, y llevaba consigo una cesta de pan. Nandito la miró con recelo, pero no pudo ignorar el olor a pan, un perfume raro en ese lugar, algo casi mágico. La mujer no dijo ni una palabra, se limitó a entregarle 3 panes, fríos y sencillos, pero que parecían representar mucho más que una simple comida. Ella se sentó a su lado, en un silencio lleno de comprensión. Después de unos minutos, la mujer, con su voz suave y tranquila, habló. Para los buenos vendrán grandes recompensas. Y antes de que Nandito pudiera preguntar algo, se levantó y se alejó, desapareciendo en el polvo del pueblo. Se quedó allí, con el pan en sus manos, sintiendo una mezcla de gratitud y extrañeza. Aquella mujer parecía saber algo que él no entendía, pero al mismo tiempo, esas palabras resonaron en su corazón con una fuerza inesperada. Esa noche fue la más fría que Nandito había enfrentado jamás. El viento cortante de las montañas parecía querer devorar todo a su alrededor. Pero a él no le importaba. El calor del pan que había recibido lo envolvió de una manera que nunca había imaginado. Incluso con la soledad y el vacío del mundo exterior, algo dentro de él estaba empezando a cambiar. No podía explicarlo, pero sintió una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Cuando se despertó al día siguiente, el cielo estaba despejado y la suave luz del amanecer bañaba su choza. Pero lo que Nandito no esperaba era que el destino, una vez más, lo sorprendería. Al abrir la puerta de su casa, se encontró con un hombre mayor, de expresión cansada y ropa harapienta,
que llamaba tímidamente a su puerta. El hombre, con voz débil, pidió refugio por una noche. Sin dudarlo, Nandito lo invitó a pasar. No tenía mucho que ofrecer, pero lo poco que tenía, como siempre, sería compartido. El anciano le dio las gracias y al ver que Nandito se disponía a acostarse en su catre, hizo un gesto inesperado. Le ofreció su lugar para dormir, insistiendo en que el niño descansara mejor. La humildad de aquel hombre pareció tocar algo profundo en el pecho de Nandito. No dudó en renunciar a su único refugio, un gesto que para él era natural, una forma de devolver lo poco que recibía del mundo. Esa noche, Nandito se durmió con una sensación de paz que no sabía que fuera posible. La empresa en el mundo. Cuando el sol volvió a salir, Nandito se despertó con la sensación de que algo era diferente. La cabaña estaba más silenciosa que de costumbre y el anciano, que había estado acostado a su lado la noche anterior, había desaparecido sin dejar rastro. Miró a su alrededor, confundido, hasta que sus ojos se posaron en algo que lo dejó paralizado. En el centro de la pequeña casa de barro había un palo clavado en el suelo. Nandito se acercó, vacilante, y al tocarlo sintió una extraña vibración, como si una energía desconocida emanara del objeto. Algo en lo más profundo de él le decía que aquello no era solo un palo dejado por casualidad. Con el corazón latiéndole más rápido, recogió el palo del suelo y en el mismo momento en que lo hizo, ocurrió un milagro. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar suavemente y Nandito, asustado, cayó de rodillas. Lo que siguió fue algo que nunca podría haber imaginado. Un torrente de agua cristalina brotó de la tierra, un poderoso río que apareció donde antes solo había sequía. El agua bajó con fuerza, creando un pequeño arroyo que serpenteaba entre la tierra agrietada, convirtiéndola en un suelo fértil y húmedo. Nandito miró asombrado el espectáculo que tenía ante sus ojos. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía en lo profundo de su pecho que aquello era algo que jamás podría haber imaginado. El hambre, el dolor, la soledad, todo pareció disiparse de alguna manera en ese momento. Los primeros rayos del sol iluminaron el nuevo río que había brotado de la tierra, y el espectáculo era de una belleza indescriptible. El agua parecía traer consigo una promesa de nueva vida. Nandito, todavía incrédulo, observó la escena que se estaba formando a su alrededor. La tierra estéril, que una vez parecía un lugar sin esperanza, ahora se convirtió en suelo fértil, listo para ser cultivado. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Los aldeanos, que anteriormente lo habían ignorado o lo habían tratado con desprecio, comenzaron a aparecer uno por uno, a medida que se extendía el murmullo del milagro. Al principio, eran solo miradas curiosas, pero pronto la sorpresa dio paso a admiración mezclada con arrepentimiento. Vieron con sus propios ojos lo que Nandito había podido lograr, y por primera vez, el niño ya no era invisible. Ahora era el centro de atención, y sin saber cómo afrontar lo sucedido, los aldeanos se acercaron con miradas de vergüenza y curiosidad. Algunos se arrodillaron, otros simplemente observaron, todavía sin poder creer lo que veían. Pero Nandito, ante aquel milagro, no sentía ni rabia ni resentimiento. Solo sintió un profundo sentimiento de gratitud. La generosidad que había ofrecido al viejo viajero y a la anciana había regresado de alguna manera a él. El río que ahora apareció era más que un regalo de agua y vida, era la respuesta silenciosa del universo, algo que el niño nunca podría haber imaginado. Los residentes, aunque llenos de una mezcla de sentimientos encontrados, comenzaron a acercarse con cautela. Nandito, con su pequeño cuerpo de pie ante el milagro, los miró con una mezcla de sorpresa y serenidad. Nunca imaginó que un día sería el centro de atención de esa manera, y mucho menos que sería el responsable de generar un cambio tan grande para todos. Sin embargo,
En su pecho no había ira ni resentimiento por los años de desprecio y soledad. El niño, en su corazón puro, comprendió algo que tal vez muchos adultos no. La verdadera recompensa no venía de la aprobación de los demás, sino de una fuerza interior que nunca supo de dónde venía. Siempre había creído que podía hacer el bien, incluso cuando nada a su alrededor lo animaba a hacerlo. Y ahora, este gesto de generosidad y amor parecía ser la clave para transformar no solo su vida, sino la vida de todos los que lo rodeaban. Ahora que el río fluía libremente, la vida en el pueblo comenzó a cambiar ante los ojos de todos. Los niños, que antes habían jugado entre las piedras secas y el calor implacable del sol, corrían por la orilla del nuevo río, y su risa resonaba como un sonido renovador. Las mujeres, que habían pasado los últimos años luchando contra la escasez, comenzaron a plantar cultivos, utilizando la tierra que antes parecía tan estéril, pero que ahora era rica y fértil. Los árboles que anteriormente estaban muertos comenzaron a florecer, y los campos comenzaron a cubrirse de una vegetación vibrante. Pero más que nada, algo en el comportamiento de la gente estaba cambiando. Se miraron con más respeto, más empatía, como si el milagro ocurrido allí no se tratara solo de la tierra, sino de la transformación del espíritu humano. Y, en medio de todo esto, Nandito, el niño que antes había sido olvidado, se encontró siendo tratado de manera diferente. Ya, no como una carga, sino como alguien que había traído nueva esperanza a todos. Pero, incluso ante todo el cambio que ahora se estaba apoderando de la aldea, Nandito permaneció en silencio, observando todo con los ojos de quien sabía que la transformación no era suya, sino de algo mayor. La fe que llevaba en el pecho, una fe sencilla y verdadera, fue la clave de lo que había sucedido. No necesitaba explicaciones complejas ni palabras grandilocuentes. El milagro que se desarrollaba ante él era la respuesta del universo a su generosidad. Aún así, una sensación de incomodidad le acompañaba. Lo que antes era soledad y abandono, ahora se convertía en atención y reconocimiento, pero no sabía cómo afrontarlo. La vergüenza y la humildad, que siempre habían estado presentes en su vida, parecían ser desafiadas por la nueva realidad. Él no se consideraba un héroe, sino un chico sencillo que había hecho lo que creía correcto. Sin embargo, la gente lo trataba de manera diferente, y aunque esto era algo... Bueno, Nandito sentía que había una gran responsabilidad sobre sus hombros. No sabía si podría estar a la altura de las expectativas que ahora parecían depositadas sobre él. En medio de ese torbellino de emociones, la anciana que había visitado a Nandito apareció nuevamente, esta vez al amanecer, cuando el sol aún era tímido y el pueblo aún se recuperaba de la transformación ocurrida. Apareció en la puerta de su choza, con la misma sonrisa suave y serena, como si nada hubiera cambiado. Nandito, al verla, sintió una mezcla de alivio y un extraño sentimiento de gratitud. Él sabía que ella tenía algo que decirle, algo que él quizás necesitaría entender para darle sentido a lo que estaba sucediendo. La mujer se acercó y con voz tranquila dijo: «Hiciste lo que muchos no harían, y ahora el mundo que te rodea está cambiando porque la generosidad tiene un poder inconmensurable. Pero recuerda, Nandito, el mayor milagro está en tu fe. Nunca la pierdas». Ella le dio un breve abrazo y sin decir otra palabra se alejó, desapareciendo en la niebla de la mañana. Nandito permaneció allí, con el corazón lleno de preguntas, pero también con una sensación de paz que lo envolvía. No sabía si aquel milagro era real o todo un sueño, pero una cosa sí sabía: su vida nunca volvería a ser la misma. A partir de ese día, Nandito comenzó a ver el mundo de otra manera. El pueblo, que una vez fue solo un lugar de sufrimiento y soledad, ahora se transformaba ante sus ojos, y con él el niño mismo.
Continuó cuidando el nuevo río, ayudando a otros a plantar, a cosechar y a comprender cómo esta tierra que antes parecía implacable, ahora podía ofrecerles vida. Pero lo que más le conmovió no fue el cambio material, sino el modo en que la gente empezó a tratarlo. Los mismos vecinos que antes lo habían evitado, ahora se acercaron a él, ofreciéndole ayuda y, lo más importante, mostrándole respeto y reconocimiento por todo lo que había hecho. Nandito, con su corazón sencillo y puro, no sabía cómo lidiar con todo eso, pero de alguna manera no buscaba reconocimiento. Su alegría provenía del espectáculo de los niños jugando en el río, los árboles floreciendo y la esperanza que comenzaba a brotar en cada rincón del pueblo. Sabía que el milagro no era para él, sino para todos los que estaban allí, y eso era suficiente. A medida que pasaba el tiempo, Nandito comenzó a comprender algo profundo sobre su viaje. Recordó las palabras de la anciana: el mayor milagro está en tu fe. Y, en medio de 1900, todo el reconocimiento y gratitud que comenzaron a dirigirse hacia él, Nandito se dio cuenta de que la verdadera recompensa no estaba en las buenas acciones que los demás veían, sino en lo que él había aprendido sobre sí mismo. Había hecho lo que parecía correcto, sin esperar nada a cambio, y en ese simple gesto se había desarrollado algo mucho más grande. El río no era solo agua, fue una metáfora de su propia transformación interna. Él, que una vez fue ignorado y despreciado, ahora era mirado con admiración, pero al mismo tiempo sabía que el verdadero cambio no venía en la tierra ni en el río, sino en los corazones de la gente, incluido el suyo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, y mucho menos a sí mismo. Ya había superado la mayor de las pruebas, había aprendido a dar sin esperar nada y a vivir con un corazón puro, sin miedo al dolor ni a la soledad. El pueblo, que antes era un reflejo de la escasez y la dureza de la vida, ahora latía con un nuevo ritmo. Los cultivos crecieron. Los niños jugaban libremente alrededor del río y el aire parecía más fresco, más lleno de vida. Sin embargo, para Nandito, lo que más le tocó el corazón no fueron los cambios visibles, sino los cambios invisibles que ocurrieron dentro de él. Ya no era el mismo niño que cada día se despertaba con la soledad como compañera. La generosidad que había ofrecido sin esperar nada a cambio, ahora lo había transformado de maneras que no podía describir. Se sintió más fuerte, más seguro, pero también más humilde. El milagro que el mundo había visto no era solo el río que brotaba de la tierra, sino la manera en que había pasado de ser un simple huérfano, rechazado por todos, a alguien que ahora entendía el valor de la verdadera bondad y el sacrificio. Sabía que a pesar de todo lo sucedido, aún quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía que por primera vez estaba en el camino correcto. La noche en que ocurrió el milagro, cuando Nandito se acostó en su catre, sintió una paz que nunca antes había experimentado. El viento que soplaba suavemente contra las paredes de arcilla de la cabaña parecía cantar una canción de esperanza. Ya no tenía miedo a la soledad, porque de alguna manera sentía que ya no estaba solo. La anciana, el viejo viajero e incluso el pájaro que había cuidado eran parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender. A Nandito ya no le importaba lo que los demás pensaran de él. Sabía que había hecho algo grande, no por el milagro en sí, sino porque incluso en su extrema pobreza había elegido ser generoso. El río, que ahora fluía libremente, no solo era una fuente de vida para el pueblo, sino también el símbolo de su propia transformación. Sintió, en ese momento, que ya no había nada que temer. Había superado sus propias dudas y temores, y al hacerlo, había dado al mundo algo que nunca podría quitarle, su bondad genuina. Pasó el tiempo, y Nandito, ahora conocido por todos como el Niño Milagro, continuó su vida con la misma sencillez que siempre lo había caracterizado.
No se había convertido en un héroe, sino en un símbolo de algo que muchos habían olvidado: el poder de la pura generosidad. Cuando la gente acudía a él en busca de sabiduría o ayuda, no decía mucho, pero siempre daba una respuesta llena de sinceridad y compasión, como si supiera que las palabras más poderosas eran las que se decían desde el corazón. El pueblo floreció, pero Nandito, mirando el río que ahora era el centro de todo, supo que el verdadero cambio no había ocurrido allí. Había ocurrido dentro de cada persona que una vez lo había despreciado, pero que ahora lo veía con nuevos ojos. El niño que una vez era invisible para todos, ahora tenía un lugar en los corazones de quienes lo rodeaban. La transformación, comprendió, no estaba en el milagro, sino en el amor que se esparció a lo largo del camino. El río que fluía de la tierra no era solo agua, sino una evidencia de que no importaba lo difícil que fuera la vida, todavía había bondad en el mundo. Y él, Nandito, había sido el instrumento para que esa bondad se extendiera. En la última noche de su vida, Nandito, ya un joven, miró las estrellas que brillaban intensamente en el cielo andino, como si fueran testigos de todo su recorrido. Sonrió suavemente, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando. El pueblo, próspero y feliz, se transformó, pero el mayor milagro que había presenciado no fue el río, ni la tierra fértil, sino el proceso de superación y fe que experimentó. Sabía que, aunque un día su historia fuera olvidada, lo que realmente había cambiado era la forma en que las personas se veían entre sí. Y eso, para Nandito, fue el verdadero milagro. Mientras miraba al cielo, sintió en su corazón que todo lo que había hecho había sido guiado por una fuerza mayor, algo que nunca comprendería del todo, pero que de alguna manera lo había sostenido y lo había hecho creer. Y así, con un último suspiro de gratitud, cerró los ojos, sabiendo que su misión en la vida se había cumplido, no por la grandeza de lo que había hecho, sino por la pureza de su corazón.